Bienvenidos a nuestro segundo video en nuestra serie sobre el acento. Y en este video vamos a analizar el acento de Susana. Te vamos a analizar. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Bueno, vamos a mirar el último video de nuestro canal, el último vlog, perdón, donde Susana narró un par de secciones. Y vamos a diseccionar cuáles son los elementos de las 4 cosas que dijimos la vez pasada, hasta donde podamos. Pronunciación, juntar palabras, cómo se juntan las palabras, melodía y acento, que hace que Susana suene extranjera. Y vamos a ver cómo nos va. Dale, comience. Comencemos. Que comience esto, a ver. Comiénzalo tú si quieres. Comiénzalo tú. Hoy los queremos llevar con nosotros a un lugar interesante. La L. Hoy los que Los. Los. Ujú. Ajá. En eslovaco la L es muy Es más Los. fuerte, Los. más dura, más adelante. Los. Está aquí. Sí, se Está más pronuncia, la adelante. lengua se pone un poquito más adelante. Y se toca fuertemente la Los. lengua con el Los. paladar. Los. Es Sí, la L eslovaca. en La- español suena un poquito más como en eslovaco suena la L. Yeah. Va más atrás. Sí. Sí. Y eso que yo siento que ya no la pronuncio. No la pronuncio. Si me doy cuenta, no la pronuncio tan fuerte como antes. Ujú. Sí, seguramente. La L. Sí, seguro. ¿Qué más? Hoy los queremos llevar con nosotros a un Queremos llevar Miren, pues otros. Ok, dale. lugar interesante. Les queremos mostrar un ecosistema que no se puede ver en Europa. Se Ay. llama... Ahí tenemos una de las cosas que yo desde siempre he notado más, que es la D. No se puede. Sí. En Igual que con la L, D en eslovaco es adelante y es fuerte. D. sí. El tema con la D, a diferencia de la L, siento es que la D a menudo, no sé, ni siquiera se la D. Se dice la D, sí, la D. Es muy común que no se pronuncie. Se la come Y no yo la come. pronuncio. Y tú la pronuncias siempre. Y no es malo pronunciar la D, pero sí la pronuncias un poquito más D, más D. No es de D. Yo tengo la lengua contra el paladar. Hey, D. sí. Es allá. Entonces eso es una cosa, puedes intentar decirla más D, la D, Ajá. o incluso ignorar la D, Como dedo. como dedo, un dedo, Como dos dedo. dedos, sí, Dedo. dos dedos, Dedo. dos. Y es que es muy difícil. Es complicado, sí, es muy sutil ese tema, muy sutil. Páramo. Si quieren saber qué es un páramo, acompáñennos. ¿El acento? Creo que el acento, en acento estás bien. El acento está bien. Sí, Si quieres saber qué es un páramo, acompáñanos. El acento está bien. escuchémoslo de nuevo. Saber qué es un páramo, acompáñennos. Aparte no veo No. nada en particular. Ok. Probablemente la separación de cada palabra que es. Puede ser, que sí, eso es más, sin embargo está narrando. Entonces, Uno debería pronunciarlo. uno puede intencionalmente como pronunciar cada palabra cuidadosamente, está bien. Ok. Yo lo muevo hasta un lugar donde Dale. empieza otra. Un páramo. Ay, aquí. El tablazo es un... El tablazo. El tablazo. La. Incluso yo lo Ta. escucho. El tablazo. La pronunciación ¿cómo se dice? La pronunciación detallista de Sí. los eslovacos. Sí, definitivamente el tablazo. El tablazo. Incluso la B. La B también, B, sí, la B también, la L, el, pero tablazo. también el tablazo. Tablazo. Un colombiano diría el tablazo. El tablazo. Es- el tablazo. Hablamos con la lengua más perezosa. En el español la lengua es perezosa, definitivamente, sí. El tablazo. El tablazo, sí.
Tablazo. El Tablazo. Ese. Eso es lo que más noto. Un cerro situado en Colombia sobre la cordillera de los Andes. Sí, es ahí. Colombia. Un cerro situado en Colombia, que uno diría un cerro situado en Colombia. Situado en. Situado. Un cerro El situado Tablazo en es un Colombia. cerro situado en Colombia. Situado en. Sí, se nota. Hiciste incluso una pausita entre Sí. situado en. Situado. Situado en. Que uno diría situado en Colombia. Situado en. Sí, se combina. No tiene que combinarse, no tiene que ser situado en, pero sí va más. Más unido. Sí. Sobre la cordillera de los Andes. Sobre la cordillera de los Andes. Los En vez de decir de los Andes, dices de los Andes. Andes. No, Separas. no unes. Y en el- de los Andes. Y De la los L. Andes. Los. Lo. Dame la D de antes. Tablazo es un cerro situado en Colombia sobre la cordillera de los Andes. Pero situado, no digo situado. Sí, no es que no es siempre, No es es simplemente siempre. Ajá. es un poquito más duro. Sí, es- Situado en Colombia sobre la cordillera. Creo que Porque situado. yo la D de la L yo estoy consciente. Ujú, Y si le pongo atención, ujú, trato de no pronunciarla tan fuerte. ujú. ¿Sí? Ok. Entonces a veces, tal vez me puede salir bastante bien. Ujú. El Tablazo es un cerro situado en Colombia sobre la Situado. Sí siento que igual el do del final suena un poquito más eslovaco de lo que lo diría yo. ok. Suena Situado. un poquito menos perezoso. Cordillera de los Andes. Muy cerca Andes. Yo creo que eso está... cerca de Bogotá y muy cerca del pueblo llamado Subachoque. Suba. Un poquito. El resto, Suba, choque bien. Sí, es subachoque un poco. Poquito Subachoque. Subachoque. Ujú. Ok. Vivo en Suba. Suba. La gente no dice vivo en Suba. Suba. Yo no digo Suba, pero sí, no, Suba. Es Suba. 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 Eh, Suba. Y lo dices un Un poquito, poquito, así. hey, la, sí, digo. la marca es un poquito más Sí, de sí. lo que la Ajá. marcaría un hispanohablante. Ajá. Su pico máximo es de 3.500 metros sobre el nivel. 3000. 3.000, no es 3.000. Ajá, así. 3000. Como 3000. Más atrás. Más La lengua atrás, Más ujú. atrás. Es que es muy... Uno se da cuenta cómo es difícil porque tienes que entrenar a poner la lengua de una forma diferente. Ujú. La lengua. No Sí. es porque el eslovaco dice lengua. Y yo tengo Lengua. que poner lengua. Ujú. ¿No? Sí. Es más atrás. Incluso lo que puedes intentar hacer es sobrecompensar un poquito, exagerarlo demasiado, de manera que eso, o sea, el punto natural es como aquí, y tú hablas O sea, un poquito acá, entonces y practicarlo exagerado, de manera que eso jale tu costumbre un poquito hacia el punto natural. Sí. ¿Sí? Nivel del mar. Y su temperatura oscila entre 8 y 17 grados. Temperatura, Mi amor, ¿tú cuándo? ¿Cuándo así en bicicleta? ¿cuándo? Borrachos. No sé, es que es muy sutil, es difícil de detectar. ¿Sabes qué? Yo ahora me di cuenta que yo, por ejemplo, ese L, Ujú. yo escucho a Jairo poner la L suave del español en ¿En el eslovaco? Y Slovenski. sí. Puede Ah, suceder. Sí. Tendría sí. que pararle Ajá, bolas. ajá, Ujú. sí. Es Sí, es Muy fonema, el de los fonema dos- es diferente. De las dos direcciones, Ajá, sí. ajá. De ambas direcciones. Borrachos en bicicleta. Borrachos en bicicleta. Bicicleta. Borrachos en bicicleta. No, pero Eso sonó normal. Bueno. Si De quieres, pronto, borrachos. borrachos. Puede ser un poquito más... no, yo creo que Ay, esta. ajá. Nah. Puedes buscar otra parte narrada. Toda Sí. sección. Aquí empieza. La cumbre del cerro es un ecosistema de páramo. Este páramo se llama... Son extranjero y no sé por qué. Eso, yo lo escucho. La cumbre, Suena sí. extranjera y no sé por qué. La cumbre del cerro es... Cumbre. La cumbre del cerro. Cumbre del La cerro. cumbre. Creo que es La que cumbre. estás separando mucho. La cumbre Creo del que cerro. tiene que Uno ser diría, eso. uno diría la cumbre del cerro. La cumbre del cerro. Cumbre el...
La cumbre del La cerro. cumbre del cerro. La cumbre del cerro. Ella Sí, separa la cumbre cada del palabra. cerro. Puede ser. ajá. Separa cada palabra. Aunque en eslovaco existe la R fuerte, brbatrn, es más fuerte que en español Es más y es fuerte que en diferente. Para los eslovacos es difícil aprender a pronunciar la R al principio, por ejemplo, cerro. Está No, cerro sí, no está al inicio, pero no está pero está Ah, entre dos vocales. Lo que pasa En es que eslovaco ya no lo tienes. Ah. Entre dos vocales no tienes la R. Lo que pasa es que ella prolonga la R un poco más que en el español. Sí. Ella ¿Por no qué dice hago? cerro, ella dice cerro. Cerro. Porque Puede me quiero, ser. me Típico. quiero asegurar de decirlo bien. porque si no, siento que me sale cerro. Me sale Sí. una R. Sí. ¿Sí? Eso es algo que yo he notado cuando hablas. No lo he notado aquí. Pero sobre todo lo dices mucho, tiendes mucho a decir rico. Rico. Está rico. ¿Sí? No lo dices tan así, pero no es el está rico que debería ser. Rico. ¿Sí? Es como está rico. No es suficiente. No pero es me su- gustaría o, verlo es en un o no video. es suficiente o después me sale mucho. Sí. Ok. Porque es algo que no existe en mi idioma. O sea, le tengo poner la atención. Existe, pero es diferente. Bueno, Es diferente. no No existe existe entre ahí. dos vocales y no O al existe al inicio. principio. ok. Es un ecosistema de páramo. Este páramo se llama Páramo de Guerrero. Ok. Se llama. Se llama. Tiendes a decir se llama. Se llama. Se te va un poquito hacia la I. Como hablan los isleños, ¿no? Como hablan en el Caribe. Pero en Colombia se dice y. Se llama. O Es ya. una Y fuerte. Se llama. Se llama. Si quieres escuchar. Ecosistema de páramo. Este páramo se llama Páramo de Guerrero. llama. Se llama. Sobre todo si va después de otra vocal. Entonces sí. La Y y la L, la doble L suena Y. Ok. Obviamente no en todos los acentos, pero en el acento que tú hablas suena Y. Yo hablo qué acento. Colombia. ¿Sí? O sea, es el acento al que más te parece porque es el que tienes alrededor. Sí. Entonces, porque esto es importante sobre el acento. Uno puede decir, no, pero mira, porque es que en este acento lo dicen como yo lo digo, pero el resto de tu acento no encaja con ese acento. ¿sí? Esta es una de las cosas que yo al principio les digo a mis estudiantes, lo que se te facilite. Ujú. Si se te facilita decir yo, pues di yo me llamo. Al principio da igual. Al principio da lo mismo, pero pues Sí. como estamos Ajá. siendo canzones, Sí. pues si uno quiere ser canción con el acento, lo ideal es Yo tener me llamo. un acento consistente. Yo me llamo. Yo me sí. llamo. Se llama. Sí, no lo digo así. Se llama. Se llama. Yo digo yo me llamo. Pero Tú que eres tú. es inusual ponerla Sí, Y. sí, es Sí. inusual. En Santander. Dilo de nuevo. ¿Qué? Di yo me llamo. Yo me llamo. Yo me llamo. Se llama. A mí no me sale con se llama. Se llama Cerro de Subachoque, Cerro de no sé qué, de Guerrero. De Guerrero. Se llama. Soy yo. Me gustaría fijarme en la M. Porque es Se llama. muy difícil de escuchar. La M. Pero puede ser que en la M también seas un poquito más eslovaca en definirla mucho. Sí, la M. ¿Me Fíjate, llamo? fijémonos. Dime, me llamo Jairo. Me llamo Jairo. Me llamo Jairo. Me llamo Jairo. Me parece. M también. Sí, súper, ¿Alguien escucha a la M diferente? A ver. Pero me parece, pero es muy, en fin. Sigamos al menos otro ratico. ¿Y qué es un páramo? Un páramo es un ecosistema que se encuentra en las zonas tropicales lluviosas, por encima de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Sobre, se escuchó harto. Sobre. Sobre. Ajá, parece. Páramo es un ecosistema que se encuentra en las zonas tropicales lluviosas, por encima de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Ajá, bonito No, sobre. ya. Lo Sí. que más, o sea, Sobre, en todo sobre, hay como sobre. un algo, pero el sobre es clarísimo. Sobre. Sobre. Ok. Ujú. El tablazo. El En el tablazo. la L. ¿Y por qué se le llamará así?
No sé por qué se llama así. Tú dices, ¿cómo dices tablazo? Tablazo. Tablazo. Tablazo, el tablazo. Tablazo. No se me juntan Tablazo. los labios, el tablazo. Tablazo. Di tablazo. Tablazo. Sin juntar los labios. Tablazo. No junto. Ahí, No se me tocan. Tablazo. Es Tablazo. difícil, es más Tablazo. difícil verlo que Tablazo. sentirlo. ¿Cómo se escucha? Tablazo. 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 Te tendría que grabar en cámara lenta porque yo juraría que se te juntan los labios. Pero no me mires. Escúchame. Tablazo. La L. Tabla. Sutiles también. Es muy sutil. Tablazo. Tablazo. El tablazo. El tablazo. El tablazo. Hijo de madre. Bueno, ¿qué tablazo? Ok, Ajá. conclusiones. Pero Qué bueno. jodido, Escuchamos un Sí, fragmento más. Si hay algo más o si Acá hay hay algo. cuando ¿Cómo es lee- G? Algo. La G la dices bien, La- yo siento algo. la G Ahí no está hay, sí. bien. Mira, aquí cuando lee... Creo que ella lee acá. Eso, eso. Más cuando adelante. más adelante, cuando lee... Los páramos son ecosistemas indispensables para la raza humana y numerosos Para la raza. 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 Sí, me quiero escucharlo de nuevo. son ecosistemas indispensables para la raza humana Yo Ahí sé hay que algo, yo paro. suena Yo, raro, para la raza humana. Yo tengo ahí que no pararme pronuncia bien la después. L. Yo Para creo que es la L de nuevo. Sí, para la raza humana. Yo escucho, yo la L, yo la escucho. Ujú, ujú, ujú. Yo la escucho. Yo la. Los páramos son ecosistemas indispensables para la raza humana y numerosos Bueno, ahí hay una cosa y es que Para. ecosistemas indispensables Para. están muy separados. Ya sé. Ok. Porque ¿sabes qué? Me pasa cuando las palabras las palabras son difíciles, entonces yo trato de Ajá. me concentro en cada palabra para no decirla mal, Ok. ¿sí? Allá sí y separo más las palabras todavía. Esto es algo en lo que desafortunadamente no somos expertos en esta vaina, entonces no sabemos en qué fijarnos. Pero yo me acabo de dar cuenta de algo. Tú cuando dices indispensables para la raza humana, siento que hay un asuntico de acento en que ella dice indispensables para la raza, sí, para la, muy intenso. Muy El intenso. acento en muy la primera intenso en sílaba. para, que es una palabra, que es un conector, sí, que no es una palabra principal. son ecosistemas indispensables para la raza humana Para la raza, sí, siento que yo lo diría para la raza, sí, como más, Sí, menos acentuado. sí, menos acentuado, menos acento ahí. Y yo sé que yo cuando lo leo tengo la atención puesta en pronunciar bien la raza. Ujú. ¿Sí? Entonces allá estoy como que para la raza. Allá parar un poquito para decir raza. Sí, ahí lo que pasa es que le quitas acento a la y le pones más acento en la ra. Entonces, Porque en vez para de mí decir decir para la raza, decirlo, juntarlo Sí. y decir bien la R no es tan fácil. Ok. Sí. y numerosas especies del reino animal. Otra vez, numerosas especies, en vez de decir numerosas especies. Y fíjate que acá reino animal no le puso suficiente a la R. ¿Sí? La raza humana y numerosas especies del reino animal. Ajá. ¿Sí? No me sale. Como que le faltó De la un reina. poquito. Sí. Después de L, yo me estoy fijando, después Del de reino. L, Ajá. pronunciar la R fuerte Ujú. me Puede ser. Que abastece a la población. A pesar de su importancia y función vital, Vital. vital. La L la noto la L. en todos lados. Sí, la L, yo la noto. Yo creo que el punto más notable en general de todo lo que hemos escuchado, incluso hablando contigo aquí, es la L. La L. Ujú. Yo creo que uno, cuando tú quieres cambiar algo, no puedes cambiar todo. A la Claro. vez. Ujú. Entonces, Toca por uno, punto por por punto. pasos. Ajá. Entonces, será lo primero lo que voy a tratar, la L. Sí. Ujú, ujú, ujú. Incluso, por favor, me corrigen. Ok. Sí. Va a ser. No, Ok. pero si es muy ¿Cuándo? fuerte, si sienten como que, cuidado Ok. con la L. Sí. El tema es que casi nunca es muy fuerte. Ujú.
siempre es delicado, pero en casi cada L, la L suena Porque diferente. yo siento que yo hoy ya hablo un poquito más suave o Ujú. mejor que antes, ¿sí? O sea, Definitivamente. voy Definitivamente. Ok, terminemos este pedazo. a este pedazo. Se ciernen sobre ellos fuertes amenazas por la mano del hombre. Por tanto, debemos tener en cuenta que podemos vivir sin oro, carbón o cultivo. No es que podemos vivir sin oro, sino que podemos Que vivir sin oro. podemos Le pones acento a dar qué. cuenta que podemos. Sí, En vez de hay un tema de ritmo, sí, melodía. de la melodía, pero es muy difícil de aislar. Mira, este es el problema. Sí. Eso es muy difícil y además no me parece tan tenaz. Ujú. Pero sí hay como un pequeño énfasis en ciertas partes en las que tal vez no pondría énfasis. Probablemente viene de la separación de cada palabra, porque es Ajá. diferente decir que debemos tener en cuenta que podemos vivir sin oro, y ella dice debemos tener en cuenta que podemos vivir sin oro. Sí, hago una pausa como para mirar qué Eso es un- sigue. Sí, eso fue una pausa de lectura, yo sí Sí. creo, como para leer bien. Por tanto, debemos tener en cuenta que podemos vivir sin oro, carbón o cultivos industriales, pero jamás sin agua. Debemos protegerlos. Está mal escrito, Está mal, sí, jamás Jamás. tuve falta. pero debemos. Debemos, ¿no? pero jamás sin agua. Debemos protegerlos Ajá. y conservarlos. Dime debemos. 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 No, pero No. debemos. 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 Uno diría Debemos. 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 Tú dices debemos. 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 Yo creo que es cuestión de sí del eslovaco. Que en eslovaco, Obvio. además si lees y pronuncias todo súper bien. Claro. Porque así Ese es el eslovaco. asunto. Claro. Entonces es como desacostumbrarte y empezar a soltar eso de tener que Pronunciar bien todo. cada sílaba, cada consonante. Ok, es- yo Tienes, creo tienes que- que volverte un poquito más perezosa. Sí, con el idioma. con- Ok. Ok, en Pero como- conclusión, yo creo que la L es la más notable. La manera en la que pronuncias la L. Seguidas de la D y la B, que son el mismo asunto que la L. Sí. Y luego, cuánto unes las palabras. Curiosamente, en ella no se nota el tema de la acentuación de las sílabas en la primera sílaba. O sea, No. ella pronuncia bien. Eso no. Acentúa incluso- bien. Sí, Incluso mis estudiantes muy rápidamente aprenden eso. Sí, con acentuar. eso acentuar bien. Ok. Ajá. Porque eso no es el tema. Ujú. También hay un asunto con la R, en donde no es natural para ti. Hay un asunto con la doble L o la Y, que a veces se te va muy Y. Y hay un asunto que no es de acento, que es sencillamente tu fluidez. Que como probablemente no has hablado las suficientes cientos de horas en español como para ser Pero si estar tuvieras, realmente yo súper creo cómodo. que es un poquito la fluidez también. Yo no tengo la fluidez en 100% ni en eslovaco. Es mi forma de Es la comunicación. comunicación. Yo soy, no, es incomparable con el español, Ajá, claramente, pues. ¿sí? Pero yo incluso en eslovaco yo hago pausas No, para pensar pero cómo decir las cosas. también- No tengo eso de así A ver. salir. Yo no soy capaz, no soy capaz en eslovaco decir algo rápido, así me sale. Yo tengo que pensar para hacer No, lo que pasa es que Tampoco. yo creo que Sí. la fluidez de ella está influenciada por el pronunciar cada palabra. Puede ser. Puede ser por No eso. es que no sea fluida, ella No. las ideas, o sea, es fluida, Bueno, pero al pronunciar cada palabra por aparte, entonces suena menos fluido. ¿Sabes yo voy qué? a decir Bueno, esto. A mí no me parece que la fluidez necesariamente afecta. Siento que le da a uno una ilusión de que se oye un poquito más extranjero porque te falta un poquito de fluidez. Y yo siento que hay una diferencia entre tu fluidez en eslovaco y tu fluidez en Sí, español, claro. porque sí, es verdad, tú necesitas, uno pausa,
pero siento que pausas en lugares en los que no pausa un nativo, Sí, ¿sí? seguro. Porque todos los nativos hispanohablantes Sí. no son... Sí, yo a veces yo siento que pauso porque pienso, ¿ya va Sí. al subjuntivo o va? Sí. Yo pienso. Yo creo que esas gramática. pausas por pensar en gramática son las que se sienten antinaturales, Sí. porque ahí Y nunca afecta- pasa. y uno. Pauso por fluidez. gramática, Sí. pauso también por si viene una palabra con Difícil. Ajá. la palabra difícil para no... Entonces, creo que eso afecta la percepción de acento. No es acento, pero sí siento que afecta que uno te sienta un poquito más extranjera porque hablas lento y cuidadoso. Sí, sí, eso me decían, me escribieron, un par de gente me escribió que no tiene bastante fluidez. Ujú. Sí. Y sí siento que te cuidas, intentas hablar bien Sí, y entonces, pues es eso. sí, Eso porque se yo nota. sé que si no me cuido, yo empiezo a hablar y hablo bobadas a veces, sí. Sí, hablo y digo cosas, no es así, está mal gramaticalmente, sí, son... Ahora, efectivamente, hablando contigo en persona o fuera de una situación como grabando un video, pues eso es un aspecto que en buena parte se desaparece. Porque pues cuando hablas más relajada, entonces es más fluido. Sí, y hago... Probablemente cometes algún error más Claro, de estos. y pero- hago cuando hablo normalmente, construyo frases más cortas, oraciones más cortas. Ujú. Hago oraciones más cortas y todo me sale más rápido, más fluido. Sí. Yo voy a decir que me acabo de dar cuenta cuando dices hago, que Hago. sí la G suena muy duro. Suena muy fuerte también. Pero no es siempre, porque hubo bastantes Gs acá como en regulan, que suena perfectamente normal. Ok. Pero yo no sé, es que el tema es que la G en español suena diferente en diferentes contextos, pero como en hago, sí suena muy g, muy hago. Ok. No es hago, sí. Es más suave, ¿sí? De nuevo, muy sutil. Mi conclusión es que todo es muy sutil. Es curioso que de tantas sutilezas se note tanto. Sí, o se es note que la es diferencia. muy difícil. Es muy difícil de agarrar, este es el tema, así como de ver qué es lo que suena raro. Uno simplemente la cabeza interpreta algo Suena está raro. raro, ¿sí? Pero bueno, Bueno, si alguien escucha algo en concreto, Algo más. algo más en concreto, si tienen apuntes, lo que sea, Sí. déjenoslo en los comentarios, nos ayudarían un montón como a expandir, a comprender, y puede ser una discusión interesante. Y ahora sí Ya. pueden escribir. y no sean tan sinceramente, malos conmigo. ahora sí- Conmigo. Conmigo. Ajá, Ajá, ajá. en vez de decir conmigo. Conmigo. Ujú. Y ahora sí pueden contarnos sinceramente si les parece que el acento de Susi es terrible o si no. A mí no me parece que sea terrible. Para mí no. Sí, no. Para mí es hermoso. Yo, de nuevo, siento que la razón por la que alguien puede decir que tu acento es terrible es principalmente la falta de fluidez. Yo creo que ese es el factor que más afecta. Es, como dijimos en el primer video de la serie, es manejo de gramática y manejo de vocabulario. Sí. Eso es Yo más siento importante. que como por mucho tiempo yo hablaba mal, Ujú. gramaticalmente mal, yo ahora me cuido mucho. Ujú. Trato de cuidarme mucho. Además, cuando grabamos videos, son varias cosas que tengo que pensar Claro. lo que voy a decir. Ujú. Tengo que pensar cómo decirlo para decirlo bien gramaticalmente. Y tengo que pensar cuando vienen las palabras difíciles gramaticalmente, decirlas bien. Claro. O sea, sí. Pero bueno, sí. Entonces sí, yo creo que sí, mi fluidez, Creo que- mi fluidez puede estar en un B2. Sí. Seguir en un B2. Sí, Lo que porque pasa es sí, que allá sí me... Tu fluidez puede hacer que parezcas tener un nivel B2, ¿sí? Porque no lo tienes. Sí. Pero puede parecer que ella piensa mucho para hablar, ¿sí? Eso es un factor. Creo que es un mal necesario porque pues te vas a tener que cuidar cuando hablas y para decir las cosas bien,
para que después poco a poco se vuelva natural. ¿Sí? Entonces eso va a ser lo último que llegará. Además es muy normal cuando tú aprendes un idioma que tus habilidades, tus diferentes habilidades van en un ritmo diferente, ¿sí? Primero la comprensión, después no sé qué, La incomprensión. ¿Qué? No sé. La lectura, después la gramática, después tu fluidez y... Sí. Y en este punto, sí, primero yo creo que es afinar esas pronunciaciones que son naturales para ti, que puedas un poquito sobreescribir los 20 años o 15 años de hablar como te salía, y después de eso puedes empezar a sentirte un poquito más cómoda en el idioma. Yo creo que como estás leyendo eso puede ayudar mucho con el vocabulario. Y será un proceso, yo creo que de un ratito. Sí. Vamos a ver qué tal. Sí, podemos mirar si en un tiempo se dan cuenta que algo haya mejorado y podemos hacer, cuando tenga sentido, hacer como otro video y mirar la diferencia. Yo creo que tiene que ser mínimo como entre medio año. Sí, yo diría mínimo medio año, tal vez un año. Y pararle muchos bolas. Que te pongas puedes hacerte como este mes voy a pronunciar bien las L's. Sí, y nada, no pararle bolas a nada más, pero que las L's te salgan, y si te sale mal, entonces dices, ok, ¿cómo era? Intentar, y este mes, y nos dices, hacemos un plan, y este mes te vamos a corregir las L's. Okay. Y no vamos a corregir nada más porque es demasiado, ¿sí? L's. Pero podemos comenzar con las L's. Ajá. ¿Sí? Entonces, en el siguiente video vamos a evaluar el español así en detalle de alguna celebridad que hable español como segundo idioma. Ya hicimos un video calificando, pero entonces vamos a hacer un video analizando. Vamos a coger uno solo y vamos a analizar un poquito a fondo qué es lo que pronuncia bien, qué es lo que no pronuncia bien, y sí, para que los angloparlantes puedan sacar sus conclusiones para su pronunciación y su acento. Por supuesto, también, como ya dijimos, si se dieron cuenta de algo, si escucharon algo en el acento que pusimos en el video, incluso en lo que hemos hablado aquí sobre cómo habla Susana, si hay alguna parte específica que nosotros no hayamos mencionado, o si hay alguna que les parezca que es más importante de lo que nosotros dijimos, de lo que a nosotros nos parece, déjenoslo en los comentarios, de manera que podamos refinar. Esta vez nos ayudaría mucho sus comentarios. Sí, esta vez, porque a fin de cuentas somos nativos, pero no somos lingüistas, no somos coaches de acento, no sabemos suficiente de esto como para que el análisis sea completo. Entonces, definitivamente nos ayudarían mucho si nos comentan qué les pareció también y de qué se dieron cuenta. Denos un like si les gustó el video y suscríbanse si quieren ver los siguientes. Y chao, chao.